Bien, un cordial saludo a todas las personas que están escuchando. Gracias por recibirnos en su programa La Picota con el doctor Gerardo Apolo. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días, mi estimado Luis. Buenos días a todos los amigos que nos siguen a través de Enviar Radio en Facebook y a través del canal Migra TV en YouTube. Aquí pues viendo cuáles son las novedades en nuestro país. También hay que topar el tema de el discurso de Donald Trump en la ONU referente al problema venezolano. Muy interesantes las palabras de él. Bueno, hay bastante que hablar ahí, porque puede ser muy interesante las palabras de Venezuela, pero lo que dijo de Cuba y refiriéndose a Estados Unidos como que no fue lo más apropiado y pareció un poco la cantaleta socialista del siglo XXI y todos estos narcocastros comunistas, no sé. Así que hay bastante tela para cortar sobre la participación del señor Lenín Moreno en las Naciones Unidas. No sé si piensas lo mismo, Gerardo. Bueno, sí, realmente, desgraciadamente, tenemos que tener claro que Moreno viene de la línea de la Revolución Ciudadana y que si bien es cierto, durante este último año ha tratado de ir poco a poco deslindándose de aquello, pareciera que aún quedan reminiscencias de ese malhadado principio del socialismo del siglo XXI. Pero bueno, unas cosas son los hechos, otras cosas son los discursos. A mí realmente, más allá del discurso de Lenin Moreno, me llamó mucho la atención el discurso de Trump, tal cual como te lo he manifestado anteriormente. Así es. Bueno, hay muchas cosas por donde comenzar, y especialmente en la parte legal. ¿Qué tal si comenzamos con el asunto que ha acontecido en estos últimos días, que se está haciendo muy viral en las redes sociales y en las noticias también, sobre el asunto de la visita de abogados y de un asambleísta pues, a los testigos protegidos del caso Balda? No sé qué tanto haya seguido esa noticia. Bueno, en realidad el tema con esa noticia, lo importante es descubrir cuál es el trasfondo del asunto. La realidad es que están atemorizados, la realidad es que se dieron cuenta de que el plan que tenían, esto es de que Lenin Moreno les tape todos los abusos y los excesos que cometieron durante los 10 años de la Revolución Ciudadana, no se ha dado, no se está dando y no se va a dar. En tal sentido, están temerosos y entonces están echando mano de todo lo que pueden echar. Están como gato panza arriba, como se dice vulgarmente en la calle, de manera tal que están tratando de ofrecerle el oro y el moro a quienes están involucrados en tales hechos para que no inculpen a quien fuera en su debido momento su patrón. Estamos hablando de Rafael Correa Delgado. Bueno, verdaderamente lo que tú dices, sí, pueden estar muy asustados, pero yo diría que tan asustados pueden estar porque el correato no ha salido de la justicia. Pero antes de seguir con este tema, permíteme agradecer a todas las personas que son administradores de grupos que nos han permitido y han autorizado la transmisión de Migra TV en sus páginas. Les doy las gracias, sinceramente, muy amables por permitirnos compartir sus páginas. Así que con eso de ahí, bueno, más adelante espero mencionarles. Recuerden que están invitados también a participar en el programa. Nosotros estamos atentos al chat, así que cualquier pregunta que quieran hacerle al doctor, pues están con carta verde o luz verde para poder carta abierta para poder, ¿cómo se llama?, participar. No se olviden, lo único que pedimos es el respeto en el sentido de que no se nos toque a nuestras santas madres, porque no tienen la culpa de a veces algunas cosas que ustedes piensen que no es lo más correcto. Pero ahí por lo demás, y antes que nada, quiero recordarles que el doctor Gerardo Apolo es especialista en lo laboral, así que aquellas personas que tienen algún problema o conflictos legales en lo laboral, pues es la persona apropiada para que ustedes le puedan preguntar. Y además también es especialista en lo constitucional. Entonces tenemos a un profesional bastante preparado para estas líneas y aparte de eso también maneja otras ramas de la jurisprudencia como lo penal y todo eso, pero lo fuerte, la especialización es laboral y lo constitucional. Bueno, con estas palabras que he dicho y el agradecimiento a todas esas personas que nos han dado también carta abierta para la transmisión en sus páginas, se las agradece de corazón. Bueno, volviendo al tema, Gerardo,
Voy a tratar de poner el asunto cómo se maneja acá, o lo que he visto en los Estados Unidos. Generalmente cuando el abogado que está defendiendo a la otra parte, ya sea acusadora o defensora, quiere hablar con uno de los testigos, siempre tiene que estar presente, primero, la autorización de las autoridades y segundo, debe estar presente el abogado de la persona a quien quieren entrevistar o dialogar o tratar de sacar algún tipo de información. ¿Sucede así en Ecuador? ¿El asunto de esta visita es legal o es verdaderamente un abuso de autoridad nuevamente? A ver, en Ecuador, más allá de lo que tú has manifestado, también se exige la aprobación por parte de quien va a ser visitado. Esto es, del privado de la libertad que va a ser visitado. Si el privado de la libertad no quiere recibir dicha visita, no puede nadie obligarlo a que la reciba. Y entonces, en tal sentido, digamos que, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que estamos viviendo son rezagos de la época del Correato, donde ellos creían que por tener todos los poderes del Estado en sus manos, podían hacer y deshacer de acuerdo a su leal entender o como les diera la gana. Entonces, digamos que esto es un rezago de aquella mala práctica en la que se pasaban por alto la normativa y que simplemente hacían lo que le daba la gana. Insisto, cuán asustados deben de estar como para que vaya una asambleísta recién condoliéndose de la situación de esta privada de la libertad, y vaya también una abogada que colabora en el estudio de quien fuera el ícono de la defensa de Rafael Correa Delgado, como es el abogado o el doctor Caupolicán. Bueno, Capolitano, hablando de Capolitano, quiero hacerte escuchar un audio que me llegó. O sea, un video en sí, pero lo voy a hacer pasar en audio. Y me dices, ¿qué opinas tú de este suceso? Porque aquí hay una confrontación del acusador con el abogado, uno de los tantos abogados defensores de Correa, ¿no? No sé si me permitas, lo pasamos, pero antes de eso, a Dayana Ibarra, muchísimas gracias por estar atenta a nosotros. Un saludo cordial también a Carlos Franco, que siempre nos está siguiendo. Nuevamente, muchísimas gracias, Carlos, por estar atento a nuestras transmisiones. Tenemos a nuestra compañera Yoconda también lista ya escuchando la transmisión y a nuestro compañero Carlos Miguel, que parece que está monitoreando la transmisión. En dedo arriba si es que todo está bien. Bien, vamos entonces, si me permites, voy a pasar el audio para que escuches lo que sucede, ¿no? Solo a Diana Falcón le obligaron. La señora Cadena, una abogada en libre ejercicio profesional, yo voy a conversar con ella a saber qué es lo que ha ocurrido. No estoy enterado de los detalles, le voy a investigar. Pero más allá de que haya ido a visitar o no a cualquier persona, en eso no hay ninguna infracción. Por favor, no tratemos de ver el bosque porque nos tapan los árboles. Pero trabaja con ustedes. Voy a investigar qué es lo que ha pasado. No trabaja con usted, doctor. ¿Y a usted qué le importa, señor? Yo le estoy dando mis criterios sobre el tema de fondo. No es verdad. Y ese es un asunto que para mí es trascendental. ¿No será usted el que le ordenó ir allá? No, señor, usted es un atrevido y no le voy a contar. Le voy a pedir, señor doctor Caupolicán, que usted se lo investigue también, porque capaz usted envió a la doctora Cadena que visite a Diana Falcón. Voy a pedir que se lo investigue a usted, doctor Caupolicán Ochoa. Es gravísimo lo que usted ha hecho. No acepto, señores, la interrupción de un malcriado que trata de ofenderme frente a los medios de comunicación. Es su desesperación. Porque tengan ustedes la certeza que si la señora jueza... gravísimo problema. Por favor, señores, les ruego, por favor, porque de lo contrario, aquí no podemos... Bueno, como escuchas ahí, hay un enfrentamiento entre los periodistas, porque prácticamente todos le hacen la misma pregunta de que si trabaja o no para él esta señora que ya ha salido. Tengo los documentos aquí donde consta que es una trabajadora o una empleada de Ochoa. Y hay una parte donde él trata de justificar, dice, no hay ningún delito donde una persona profesional que ejerce su profesión vaya y visite a un reo, en este caso protegido y testigo de un caso bastante grave como es el secuestro. ¿Qué piensas? Vamos analizando esa parte. ¿Qué piensas de eso? ¿Es un abogado que sabe leyes o está tratando de echarle tierra al asunto y tratando de desviar verdaderamente lo que es la jurisprudencia? A ver, tenemos que ver desde dos ópticas el tema, uno desde el legal y el otro desde el tema moral o ético. Efectivamente no hay delito, lo que hay es una infracción a una norma.
No es lo mismo una infracción que es más leve a que un delito que genera un daño a la sociedad y genera un daño mucho más grave. Entonces, efectivamente no hay delito, lo que ha habido es una infracción a un procedimiento y a una norma. Por lo tanto, Caupolicán Ochoa dice la verdad, pero recurre a una leguleyada. Moralmente, debió de haber ido, independientemente de que trabaje con Caupolicán y que sea Caupolicán el que lo manda, el que la mandó o no a hablar con esta persona, independientemente de aquello, no debió de haberse dado, porque definitivamente, si representas a un estudio jurídico que ha tenido tanto poder durante 10 años, evidentemente ejerce cierta presión. Y entonces, ¿qué es lo que se pretendía? Lo que se pretendía, por lo menos se supone que lo que se pretendía, era de que cambie la versión y lo proteja a Correa, de manera tal que si lograban aquello, le estaban ofreciendo eh, inmunidad y le estaban ofreciendo que la enviarían a Bélgica como protegida por ser perseguida política, etc. Un tema de asilo en Bélgica. Entonces, digamos que efectivamente hay una propuesta a cambio de la recepción de un beneficio, supuestamente, y un beneficio obtenido por una acción que conllevaría el ocultamiento de la realidad. Eso sí es un delito. Bueno, aquí hay una, Entonces, disculpa, antes que se vaya el hilo de lo que acabas de decir, ¿no? Hizo un ofrecimiento de que cambie una verdad. No, eso no es inducir a un delito, porque ahí está cometiendo perjurio. Al no decir la verdad por, al juramento hacia la corte, pues no están insinuando y motivando a que se cometa un delito de perjurio de parte de esta testigo, entre comillas, protegida, porque si está protegida, no sé cómo es que llegan tan fácilmente a ella. a ver, tal como lo mencioné al finalizar mi intervención, es un delito. Es un delito porque estarías propiciando el encubrimiento de una falta. Entonces, bajo tales circunstancias, el supuesto hecho de insinuarle de que si cambia la versión, ella va a tener protección y va a ser enviada a Bélgica como refugiada, entonces estaríamos hablando de que efectivamente se está dando un delito en ese caso, se estaría dando un delito en ese caso, en el evento de que así hubiese sido la propuesta. Por tanto, digamos que, ¿qué es lo que hay que ver en la realidad del tema? Lo que hay que ver es que estamos frente a una norma de conducta, que fue la norma de conducta durante 10 años, que aún piensan que la pueden seguir utilizando. Y en cuanto a la reacción del doctor Caupolicán, que es un hombre inteligente, no se le puede quitar esa característica, es un hombre inteligente, es un hombre muy hábil, pero seamos claros que los antiguos decían que cuando recurres a los insultos es porque careces de razón. Y entonces los 10 años del Correato siempre fueron cargados de insultos. Yo recuerdo la imagen de Correa diciéndole a un migrante ecuatoriano en España que le reclamaba por cierto tema, le decía, por idiotas como tú es que los ecuatorianos quedamos mal, o calla a ese malcriado, o dándole órdenes a la escolta para que apresen a un adolescente diciendo que era un majadero. Entonces digamos que es parte del léxico del que de alguna manera quisieron meternos en la cabeza que era lo correcto durante 10 años. Gracias a Dios no permitimos que nos adoctrinen con eso también. Bueno, en eso es verdad. Bueno, disculpen lo que voy a decir, pero generalmente cuando, y espero que no te ofendas, Gerardo, por lo que voy a decir, pero algunos amigos abogados, cuando tocaba en un grupo que era la mayoría eran personas de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, cuando caracterizaban lo que tú acabas de escribir, alguien muy inteligente y todas esas situaciones, esa es la forma gentil y amable de decir un abogado pillo. ¿O estoy Bueno, equivocado? yo no quisiera calificar de pillo porque eso lleva otra connotación, Ujú. pero digamos que es un abogado muy hábil, de aquellos abogados que suelen utilizar leguleyadas, como se llaman vulgarmente, para defender su postura. ¿Y qué es una leguleyada? Es la manipulación de la ley, tratando de encontrarle el resquicio para que
o se ablande una pena o se elimine alguna o se descarte alguna prueba, justamente por las faltas que pudiera tener la ley en cuanto al tema que se está juzgando. Esto es a las falencias, a las faltas, a que el legislador no pensó en que eso podía suceder y ese vacío es el que permite la legalidad del ejercicio. Es un tema de habilidad y que, ya te digo, legalmente no es reprochable, moralmente digamos que sí. Ya, hay una cosa más que me llegó y esto me gustaría ponerlo aquí sobre la mesa, como estamos hablando de cartas abiertas. Esto lo tenemos a nuestro amigo Wellington Pérez también unido a nosotros. Un cordial saludo, Wellington. Bueno, sí, ahí está. Algún día tenemos que invitarlo de nuevo a Sin Mosca en la Sopa para organizar un puñetere nuevamente. Es una broma. Bueno, me llegó una información sobre que una de las asistentes de la juez es prima hermana de un correísta como Buen Día, si no me equivoco, me daban el nombre, ahorita no tengo la mano, pero estuve leyendo esa información. ¿No crees que al ver esta situación de un conflicto de intereses con uno de los asistentes de la juez debería ¿cómo se llama? Hay una frase legal que se me fue, cuando hay estos intereses, justamente negarse a tratar el caso y cederle a otra corte o a otro juez que no tenga compromiso alguno o que no tenga un vínculo con alguna de las partes. ¿No crees que sería bueno que la juez por su propia situación de ser una juez y que tener un asistente o un miembro de su corte esté involucrada con la parte, en este caso acusada, debería de negarse a tratar el caso y que pase a la siguiente corte o a una corte totalmente independiente? A lo que te refieres es al conflicto de interés. Y entonces, primero que tendríamos que determinar es si la juez tiene o no conflicto de intereses, porque el amanuense o el secretario tenga algún tipo de relación familiar, recordemos que es hasta el cuarto de consanguinidad, segundo de afinidad, esto es padre, hijos, abuelos, nietos, y por el otro lado, suegros y cuñados, tendríamos que tener claro de que si es de algún amanuense, esto es un ayudante del juzgado, o si es un secretario del juzgado. El secretario no es juzgador, es solamente fedatario. El único que juzga en ese sentido es el juez. Y si no tiene relación con la juez o con el juez que está juzgando, no habría razón para que se excuse el juez en este caso. En tal caso, independientemente de que tenga o no relación, independientemente de que hayan o no razones para excusarlo o recusarla, o para excusarse, excusarla, independientemente de aquello, estamos hablando, siempre estamos cayendo en el mismo saco y es el tema moral. Aquí estamos sacrificando los temas morales, desgraciadamente en el Ecuador, por los intereses políticos. Y entonces aquí vemos que lo único que se hace con la actuación de aquellos que pertenecieron a la Revolución Ciudadana y al Correato es que siguen primando los intereses políticos por sobre los intereses más allá de legales, lo moral. Y entonces tenemos una sociedad caotizada, una sociedad corrupta, una sociedad amoral, y tenemos los resultados que hemos tenido. Gerardo, vamos a hablar con corte, vamos a irnos no al pasado, porque ya sabemos que hablar del pasado sería hablar de los 10 años del Correato, que ya sabemos los resultados y la metida de mano en todas las situaciones. Vamos un poquito más allá, vamos al antepasado. Y generalmente yo entiendo la preocupación de la gente al decir sobre este asunto del vínculo que hay entre una amanuense, una secretaria o alguien de dentro de la corte, porque en el antepasado, y corrígeme si estoy equivocado, esto lo sé porque ayudaba a algunos amigos que eran abogados y que me impulsaban a mí para que siga la carrera, y ellos decían, el único temor que tenemos contigo es que si pierdes un caso le vayas a caer a bancazos al juez, ¿no? Y por eso trataban de no convencerme al 100%. No sé si habrán tenido razón con eso, pero a veces los ayudaba. Y una cosa que me pareció muy extraño era que muchas veces las situaciones se arreglaban en secretaría y de una forma no muy legal que digamos. Entonces, ¿no crees que si en el antepasado había esa corrupción y vamos al Correato, donde la corrupción se multiplicó o se le elevó a la 20ª potencia y se le sumó, mire esta ecuación que sale, se le sumó el descaro, porque verdaderamente ahora son tan descarados, el caso
Chucky Seven y otros casos más que salieron, no les importó, disculpen lo que voy a decir, un carajo de que los descubran. Igual se salieron con la suya. Entonces, ¿no crees que es justa, viendo el antepasado, el pasado y los resultados actuales, de que la gente y los ciudadanos tengan temor de cualquier tipo de vínculo dentro de una corte con el Correato? A ver, estamos hablando de corrupción neta. Y la corrupción no solamente está dada por el hecho de que una de las partes o el intermediario sea el secretario o no lo sea, de alguna manera dentro del pasado. Digamos que el secretario ha sido el mensajero, como se decía vulgarmente, o el intermediario. El acto de corrupción no solamente puede venir de adentro del juzgado, puede venir también de un tercero conocido, compadre, primo, pariente, compañero de chupa, qué sé yo, la amiguita, la esposa, cualquiera que tenga allegada al juzgador. Y entonces no necesariamente debemos de centrar la corrupción en la secretaría o en la dependencia propiamente dicha. Es necesario que participe obviamente el juzgador, porque al fin y al cabo es el que va a dar el fallo, que al fin y al cabo es el que va a resultar beneficiado de alguna u otra manera, no necesariamente económica. Puede ser también, yo he conocido casos de que no le daban dinero, pero le daban pasajes. No le daban dinero, pero le daban casas. No le daban dinero, pero le daban vehículos. Y entonces, bien puede ser que la gratificación sea en dinero o en especie o servicio. Nunca se ha dejado de hablar de que a veces habían prácticas en antaño en que se solucionaban los juicios con una botella de whisky y un par de mujeres. Entonces, todas estas circunstancias que llevan al mismo punto, que es el tema de la corrupción es como un pulpo que tiene varios tentáculos y que no solamente se remite a un hecho o a un cargo determinado. Siempre va a terminar en dos actores fundamentales que se requieren para que haya corrupción. Una es el que ofrece el dinero, el corruptor, y otra es el corrupto, que es el que acepta el dinero. Y por norma general, siempre el corrupto caería este título sobre el funcionario público que tiene que tener la decisión. Bien, es increíble, pero así es la situación. Ojalá en algún momento podamos decir que nuestro sistema judicial ha cambiado al 100% y ya no hay más metida de mano. Vamos a ir a una pregunta, Gerardo, y más o menos por la línea de esto de los jueces y de las leyes. En el caso Glass, ¿no? Tú sabes que hubo una ley que trataban de prácticamente hacerlo un angelito, lanzado por esta gente del Correato, que fue negada su aplicación a través de un veto presidencial, y el veto, aparte del veto, pues el Ejecutivo mandó una normativa para justamente cubrir esta falencia de la ley, entre comillas, falencia, para poder hacer cobros, hacer también embargar los bienes mal habidos y todo lo demás. Y aquí viene mi pregunta, ¿no es una forma también de tapar, porque ninguna ley es retroactiva, ¿no?, de tapar el que no se pueda recuperar el dinero robado, porque es una cantidad enorme, ¿no? Y por más audaces que hayan sido para ocultar, siempre va a quedar un rasgo por donde seguir una cantidad de esa magnitud, tal como ha pasado en Venezuela, que supuestamente Maduro fue a solicitar préstamos y el Banco Internacional y todos los organismos internacionales dicen, no, Venezuela no necesita ningún tipo de préstamo, porque los venezolanos son personas millonarias. Jóvenes de 22 años tienen más de 300 millones en cuentas en el exterior. Bueno, sumado un total de 365.000 millones de dólares, ¿no? Y resulta que los organismos internacionales saben dónde está el dinero, ¿no? Y supongo que ha de ser lo mismo en Ecuador. El momento que se quiera preguntar a estos organismos, yo creo que ellos saben exactamente dónde fueron enviados el dinero. Y oh, sorpresa, y discúlpame que me alargue, el caso el médico bueno, tan joven y supuestamente con el ahorro de su trabajo, ¿no?, ya se había comprado una mansión en San Borondón. Entonces, ¿tú crees que, o piensas, o estás de acuerdo con lo que muchos pensamos, me voy a incluir, sobre el asunto de que esta ley es una forma de tapar
y no cobrar y no recuperar los dineros que han sido robados de las arcas estatales, por ende, de cada uno de nosotros los ecuatorianos? A ver, yo creo que la ley que pasó la Asamblea iba un poco en esa línea. Gracias a Dios, el presidente de la República vetó ese proyecto de ley, con lo cual digamos que no se permitió esta especie de fraude o burla a la verdadera intención del pueblo ecuatoriano de recuperar los valores que han sido robados por el Correato. Lo otro es que tenemos que tener claro que, si bien es cierto, las leyes rigen para lo venidero, son irretroactivas, pero en el campo penal, inclusive en la Declaración de los Derechos Humanos, se establece que un principio que se denomina indubio pro reo, esto es, que en el evento de que exista una ley posterior que sea más beneficiosa o sea más leve para el ser humano, entonces se aplicará esta. Es un tema hasta cierto punto comprensible, aunque fuera un poco contradictorio. Es un poco comprensible porque se supone que la finalidad de la reclusión del ser humano es reincorporarlo a la sociedad, y sabemos que desgraciadamente no es así. Entra un fulano por robarse una cartera y termina siendo convertida la cárcel en la universidad del delito, y después termina siendo asaltabancos o blindado, secuestrador express, etcétera, etcétera. Entonces, esa es nuestra realidad, lamentablemente, y la realidad de muchos países de América Latina. Por lo tanto, ahí el principio de retroactividad, digamos que tiene esta salvedad. En tal sentido, yo creo que lo que se está dando es ganando tiempo para que el resto de las organizaciones del Estado puedan seguir y perseguir estos bienes, y entonces sí, poder tratar de recuperarlos. ¿Cómo se pueden recuperar? A través de aplicando la normativa del enriquecimiento injustificado, tratándose de personas civiles, y del peculado, tratándose de personas que hayan estado en función pública. Por lo tanto, ya es un tema de decisión política de otros entes del Estado para poder recuperar estos valores. Mira, Yoconda nos comparte un escrito, dice: seamos sinceros, en el área judicial, antes y ahora, se ha dado el saber coimar al secre y jueces corruptos que dan largas, lo pierden todo para fallar a favor de quien los aterciopela en especias, trueque, etcétera, etcétera. ¿Cómo y quién depura este otro cáncer en las Cortes del Ecuador? O sea, la pregunta es, ¿quién sería, yendo a lo criollo, ¿no?, como se decía en los programas de Chespirito? Y ahora, ¿quién podrá salvarnos, ¿no? Más o menos, ¿quiénes serían los encargados de salvar y evitar justamente esta corrupción? Sinceramente, Gerardo, yo no veo ningún organismo que esté a la altura de poder decir estos son los que van a salvar al país de la corrupción. No sé qué opinas tú. A ver, supone que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio está empeñado en dicha labor y está reestructurando, luego de un análisis y de una calificación, todos los organismos del Estado que de alguna u otra manera han violado la normativa y han actuado de manera ilegal, o han actuado de manera dentro o enmarcados dentro del tema de la corrupción. Se supone que eso es lo que están haciendo, y aparentemente así se estaría dando esa percepción. Esperemos que sea real, que el cambio lo podamos ver, y el resultado del cambio lo podamos ver en los próximos días. Pero seamos claros, el tema de la corrupción y el tema del socialismo, el tema del abuso de aquellos regímenes del socialismo del siglo XXI, no solamente afecta al Ecuador. Yo en Miami, cuando estuve en la cumbre, participando en la cumbre iberoamericana, la 15ª cumbre iberoamericana de marketing político y gobernanza, tuve el agrado y la dicha de conocer a dos inteligentes mujeres, una de ellas poetisa de Nicaragua, luchadoras por la democracia en su país, con las cuales compartíamos ciertas experiencias referente al tema de lo que vivían en nuestros países,
y resulta que vivimos exactamente lo mismo. Nicaragua está viviendo exactamente lo mismo que vivió Argentina en la época de los Kirchner, está viviendo lo mismo que vivió Ecuador en la época del Correato, está viviendo a pasos agigantados lo mismo que vivió Venezuela en un principio con Chávez. Entonces, es un tema que debe de ser tratado de manera global. Y ahí quiero yo tomar la participación del presidente Donald Trump, muy simpático para algunos, apático para otros. Yo no voy a calificar mi fanatismo o no hacia él, o mi animadversión hacia él o no. Realmente yo creo que es un hombre ejecutivo que está actuando como ejecutivo en un poder público. Y de ahí las reacciones y las acciones que está tomando. Trump, sin pelos en la lengua, y para un poco hacerle propaganda al programa de nuestro querido amigo Carlos Miguel González, Mosca en la Sopa, manifestó claramente lo que representa el socialismo y el fracaso que ha representado el socialismo desde la época de Rusia hasta los momentos actuales. Y definitivamente tiene que hacerlo así, porque ¿quién sufre las consecuencias de los gobiernos corruptos? Lo sufren los propios coterráneos de esos gobiernos, los nacionales de esos países que están siendo gobernados por estas mafias. ¿Y quién es el que sufre el daño colateral? Aquellos países a los que migran. ¿Y por qué digo daño colateral? Para que se entienda bien. Porque de golpe y porrazo la población se incrementa. Y cuando se incrementa la población tienes que cubrir necesidades no solamente sanitarias, sino también de salud, tienes que cubrir necesidades de educación, tienes que cubrir necesidades de alimentación, etcétera. Y entonces tienes una generación espontánea de población que te cogen, como se dice vulgarmente en la calle, con las manos levantadas. Y algo tienes que hacer para solucionarlo, porque esta sobrepoblación afecta también a la población propia del Estado. No es lo mismo administrar a 16 millones de habitantes que administrar de la noche a la mañana pasar a ser 18 millones de habitantes. ¿Cómo solventamos el problema de estos 2 millones que de la noche a la mañana nos surgieron? Porque hay que solventarlo también por un tema humanitario. Entonces, Trump tiene razón en quejarse y Trump tiene razón en ser fuerte en aquel tema. Y Trump tiene razón en decir que el causante de todo aquello son los gobiernos corruptos. Y el último responsable de toda esta situación es el pueblo, porque elige a gobernantes corruptos. El rato en que el pueblo tome la decisión de no elegir a gobernantes corruptos, de no elegir al padrino que nos va a regalar todo, sino elegir a aquel que dice vamos juntos a trabajar y a salir adelante trabajando juntos, y aquel que ponga en práctica aquello de la ley de transparencia, esto es que todos los negocios estén transparentados, los negocios públicos como los privados. En ese sentido vamos a tener países prósperos en Latinoamérica. Así es. Pero mientras actuemos bajo esa normativa del padrinazgo, olvídate, Sí. vamos a seguir con la misma línea. Bueno, así es. Primero que quiero agradecer también por dar la publicidad a Sin Mosca en la Sopa, programa con el cual comparto con Carlos Miguel. Y antes después de este agradecimiento, también Yoconda te dice, así es, mi querido Modesto, la corrupción judicial está presente en muchísimos países, es un mal común. Bueno, yo iba a decir algo que decía mi padre era a veces muy fuerte, pero sabes, Yoconda, y no sé si Gerardo comparta esto conmigo, eso de decir que es un mal común no debe ser una excusa para nosotros. ¿No? Porque nosotros no vivimos de los venezolanos, ni los venezolanos viven de nosotros, ni de otros países donde está la corrupción metida. Cada uno tiene que ser independiente de sus cosas personales, de sus cosas, de sus países. Entonces, no utilicemos como una excusa o pongamos como una especie de amortiguación al daño que nos está haciendo la corrupción. Y digamos, en nuestro país hay corrupción y tenemos que eliminar la corrupción en nuestro país, ende o no en otros países exista la corrupción. Y ahí viene lo que acabas de decir sobre Trump. ¿Sí? Hay que eliminar la corrupción en Latinoamérica. A ver, mi padre también era un hombre tremendamente severo. Uh-huh. Y él siempre decía, mal de muchos consuelo de todos. Y eso es un refrán Así es. muy antiguo. Así es. Ya, pero
también yo soy de aquellos que tiene el criterio de utilizar la metodología del samurái. ¿Qué hace el samurái? Utiliza la inercia de quien ataca, la utiliza en contra del atacante. Así es, las artes marciales te enseñan eso. Referente a aquello, yo bien podría decir, ya que los socialistas hablan de una Latinoamérica, por lo menos en Latinoamérica, de una Latinoamérica unida, ya que los socialistas hablan de la Latinoamérica de Bolívar y toda esta historia. Muy bien, ¿por qué no utilizamos el mismo principio y digamos, muy bien, ¿por qué no nos unimos todos los países latinoamericanos en contra de la corrupción, en contra de los gobiernos corruptos, en contra de los políticos corruptos? ¿Y cómo podemos saber que un político es corrupto? Aquel aspirante a un cargo público o a un cargo político o a una elección popular que tenga que pagar para poder participar en dicha contienda electoral es corrupto, porque no está participando porque es el mejor hombre, está participando porque fue la mejor billetera o el mejor postulante. Y entonces el partido político que recurre a este tipo de actividades y aquel aspirante a ser político que recurre o cae en esta trampa de tener que pagar para poder participar, estamos hablando de un tipo corrupto porque no va a pagar para perder, va a pagar para recuperar y ganar. Y ese es el germen de la corrupción. Entonces, seamos claros, hablemos de una Latinoamérica libre de corrupción. El problema de Venezuela no debemos de verlo solo como de los venezolanos. Es un problema que atañe en este momento a toda Latinoamérica, porque están en Brasil, están en Perú, están regresando de Perú porque ya no tienen trabajo, están regresando a Venezuela, uno a llevar plata y otros a regresar a Venezuela porque ya no los reciben en esos países. El problema de los venezolanos en el Ecuador es un hecho real y es un tema humanitario, es correcto. Pero ¿hasta dónde tiene recursos el Ecuador para poder satisfacer a eso voy, Gerardo. Y de los venezolanos? Sí. Lo mismo está sufriendo Colombia. Entonces, el tema es, ¿dónde se origina el problema? Si vamos al principio de todo, se originan los malos electores. Luego se generan ahí, vienen los malos gobiernos y luego viene la represión. Entonces, bajo tal principio, para concluir la idea, bajo tal principio, lo que tenemos que hacer es unirnos por una Latinoamérica libre de corrupción. Y la primer luz de emergencia, como en el tablero del carro, que debemos de ver es el partido político está vendiendo los cargos o las participaciones, sí o no. Entonces no votemos por ese partido. El que está participando pagó para que se lo considere como posible candidato a tal cargo público y lo hizo, tampoco votemos por él. Y en ese momento vamos a estar en realidad luchando desde el origen contra la corrupción. Bueno, hay muchas cosas ahí, no solamente el que pagó, porque hay muchas veces que van a ese cargo porque tienen un compromiso de solapar sinvergüencerías y corrupción. No solamente es el pago económico, y eso también tenemos que darnos cuenta. Pero yo iba a un asunto más. Todo el mundo sabe que yo no soy religioso, yo lo he dicho públicamente, pero eso no significa que no sea creyente. Y yo me baso mucho a una enseñanza bíblica, de ahí sí, de un verdadero Mesías, como es Jesucristo, donde él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y bueno, los sacerdotes también han logrado desmenuzar un poquito eso para el entendimiento de todos, que cuando se dice amar al prójimo como a ti mismo, significa que primero tienes que amarte a ti mismo. Primero tienes que, si quieres invitar a alguien, lo primero que tienes que hacer es limpiar tu casa para recibirlo como el invitado se lo merece. Entonces yo me refiero a eso, no podemos estar pensando ahorita en solucionar el asunto de Venezuela, el de Colombia o de otros países cuando ni siquiera hemos solucionado nuestro propio problema. Yo creo, y una vez lo dije, que me invitaron a una reunión en la triestatal donde había cubanos y todas situaciones. Dije, bueno, Ecuador es conocido, o la capital de Quito, como la luz de América, ¿no? Por la independencia. Vamos a tener que hacer lo mismo. Liberarnos primero de este correato, de este narco-castrochavismo, que no lo hemos hecho porque todavía están enquistados, camuflados, metiendo sus garras para pegar el zarpazo en el momento preciso, pero les dije, tenemos que limpiar una vez esto, y una vez que estemos nosotros limpios de toda esta escoria, vamos a ayudar a nuestros amigos venezolanos. Entonces, una vez que estamos en Venezuela, ayudándoles a salir de esta escoria, ya que estamos allá, pues estamos cerca de Cuba y démosle una manito a los cubanos, pues, ¿no?
Pero ¿de dónde va el principio que yo digo? Primero partamos de nuestra casa. Nosotros no estamos todavía librados del correato, todavía no estamos fuera del peligro de que estos regresen a hacer de las suyas, mejor dicho, que siguen haciendo de las suyas en nuestro país. Entonces, a eso yo me refiero, Gerardo. O sea, sí, es verdad, tenemos que unirnos para limpiar toda Sudamérica de este mal que nos agobia, pero tenemos que ir primero limpiándonos casa a casa. Si los venezolanos pueden hacerlo primero, bien, ayúdenos. Y si nosotros podemos hacerlo primero, pues vamos a ayudar a ellos y a todo aquel que se lo necesite. Pero siempre partando de ese principio. Para amar al prójimo tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es limpiar nuestro país de tanta corrupción, de tanta delincuencia y de tanto sinvergüenza. Disculpa que sea tan crudo en hablar en tu programa, Gerardo. No, está bien, así debe de ser. Las cosas deben de ser topadas frontalmente. Pero respecto a tu comentario, comparto en parte el mismo y discrepo en parte del mismo. Voy a poner un ejemplo para ser mucho más didáctico en el tema. Perdón, la migración de los venezolanos, como fue en su debido momento la migración de los ecuatorianos, y como lo fue también la de los colombianos, así como la de los cubanos, y como lo es ahora la de la nicaragüense, es un hecho catastrófico. Así es. Responde a un hecho catastrófico. Y entonces ahí viene el ejemplo. Supongamos que en un temblor en la ciudad, en tu vecindario, se cae la casa del vecino. El vecino no tiene dónde correr porque no tiene techo, las paredes están derrumbadas o el edificio, las estructuras del edificio están en tan mal estado que en cualquier momento se viene abajo. Tú le cierras las puertas a tu vecino. No, es imposible que le vaya a cerrar la puerta, a menos que sea alguien no deseable. Ese es un poco lo que está pasando con los países latinoamericanos que han sido, digamos que subjugados por el socialismo del siglo XXI. Y entonces, esa es la primera parte. Hay que abrirle las puertas y ayudar en lo que se puede. Así tú tengas en ese momento una situación económica al interno de tu casa un poco difícil. Tú lo que le dices es, mira, esto es lo que tengo para compartir y no tengo más. Te lo ofrezco de buen corazón, si lo aceptas bien, y si no lo aceptas, bueno, busca en otro vecino que te pueda dar más. Pero tú actúas de manera correcta, de manera humana, para no caer en el tema religioso. Eso es lo que sucede. Lo otro es, a ver, vecino, usted quiere levantar su casa, muy bien, yo le puedo dar cobijo bajo estas reglas hasta que usted, con sus propios recursos, levante su casa. Pero no me venga a exigir de que yo le dé plata para levantar la casa. ¿Me explico? Así es. Lo otro es que le cayó la casa, porque estuvo mal construida, vecino. Gaste un poquito más y contrate un arquitecto, un técnico que le construya bien la casa, porque si no, el día de mañana con cualquier temblorcito pasa un camión extra pesado, mueve la tierra y se le viene abajo la casa. ¿Me explico? Bueno, entonces es un poco eso. Hay que dividir las contingencias y hay que dividir los hechos. Una es la realidad, que es la realidad catastrófica y es la que hay que ayudar humanitariamente al que está sufriendo la catástrofe. Y otra es la de decirle, a ver, señores de Latinoamérica, no puede ser posible que Nicaragua, Ecuador, Argentina, Venezuela estén por lo mismo. República Dominicana está en este momento yendo a pasos agigantados. México también. Es decir, a ver, amiguitos queridos, todos hablamos español o castellano con cierto cantadito distinto, con cierto léxico distinto, pero todos nos entendemos. Partido político que venda los cargos, no votemos por él. Candidato o precandidato que haya pagado para participar en las elecciones, no al partido, pues, ¿no? O al dueño del partido, tampoco votemos por él. Estamos votando por mafiosos corruptos. No, yo le sumo algo ahí, Gerardo, y repito, no solamente el que paga. Entonces, pero el tema es que debemos de pensar en conjunto, Luis, por una sencilla razón. Porque si nosotros limpiamos nuestra casa, nosotros blindamos nuestra casa, y luego el barrio se convierte en un barrio de delincuentes, lo primero que vas a hacer es buscar quien te compre la casa para irte a otro lado. Y esa no es la idea. La idea es que nos liberemos todo el barrio de los delincuentes. Y esa es la ideología que debemos de tener para luchar en conjunto con todos los países hermanos para que no tengamos gobiernos corruptos. Y te puedo asegurar que los países del primer mundo, Estados Unidos a la cabeza, Alemania, Francia, España, van a decir, muy bien, aplaudimos
a Latinoamérica y más allá del voto de aplauso, vamos a ver cómo los ayudamos económicamente. Pero mientras nosotros sigamos eligiendo gobiernos corruptos y nos liberemos, entre comillas, hipócritamente, de nuestra responsabilidad, porque nosotros somos los responsables de los gobiernos corruptos, porque nosotros votamos por esos gobiernos corruptos, mientras no tomemos conciencia, tenlo por seguro de que van a tener reparos los países del primer mundo para ayudar. Bueno, yo la palabra a la cara. así es, mira, yo estoy de acuerdo en ciertas cosas contigo también, no con todo, porque estratégicamente estos países a veces no quieren que Sudamérica se desarrolle. Es más aún, antes del correato, antes del chavismo, los entes y los indicativos económicos y los grandes analistas económicos proyectaban a Sudamérica, le proyectaban a camino de ser ya de primer mundo generalizado y ser una potencia mundial económica por todo lo que se venía haciendo en las ecuaciones que ellos hacían para poder mantener su afirmación. Claro que en esa ecuación les falló algo, los famosos revolucionarios del siglo XXI, ¿no? Y que en cierta forma también permitido con la veña de estos países, porque justamente querían ayudar a las multinacionales para que sigan teniendo el control, como lo hicieron, a pesar de la cantaleta de estos socialistas que iban a proteger el territorio nacional y todas esas situaciones. Si vamos a los grandes contratos hechos por todos estos revolucionarios, han vendido a la patria peor que lo que ellos tanto acusan de la noche, neoliberalismo y todas esas situaciones. Entonces, no sé qué tanto puedan ayudar, pero lo que sí sé es que si uno no se ayuda por sí mismo, voy a decir algo, creo que no estoy tan exacto como lo dice Carlos Vera, a veces en Twitter dice, no pidas a Dios que bendiga tu camino si no estás dispuesto a levantarte y andar. No, a eso yo me refiero. O sea, nosotros podemos ir a decir que vamos a ayudar a todo el mundo, pero si no nos ayudamos nosotros mismos, nadie nos va a poder ayudar. El discurso que lo dijo Obama en La Habana, le dijo, no nos pidan a nosotros que los liberemos cuando ustedes no hacen nada por liberarse por ustedes mismos. O sea, lamentablemente las ecuaciones son sencillas, ¿no? Es una variación de lo que dijo John F. Kennedy en su discurso. No preguntes qué puede hacer América por ti, sino preguntas qué puedes hacer tú por América. Y también esa fue una variación del discurso de Pasteur, que fue quien realmente dijo esta frase. Pero está bien. El hecho apunta a lo que estamos manifestando y que concordamos, de lo que yo me doy cuenta concordamos, y es que debemos de unirnos Eso sí. en la lucha contra la corrupción para no sufrir como daño colateral los efectos de la corrupción del país vecino o de la casa propia. Esto es, el efecto de la corrupción, de que haya la FARC al norte del Ecuador, ¿cuál fue? El desplazamiento de colombianos acá como refugiados. Luego, ¿cuál fue el efecto colateral de este matrimonio entre la FARC y la Revolución Ciudadana de Ecuador en la década del Correato? El que ahora somos una narcorepública, tenemos una narcoeconomía y además somos país de acopio y distribución de drogas. ¿Cuál ha sido el efecto colateral de que los venezolanos estén en la crisis que estén? Lo hemos sufrido todos los vecinos lo han sufrido. Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Brasil. Entonces, es un tema regional. Y el problema regional hay que combatirlo regionalmente. Y los únicos que podemos hacer fuerza somos los propios latinoamericanos. Les voy a poner otro ejemplo. El tema de la Segunda Guerra Mundial. Los aliados. ¿Quiénes fueron los aliados? Los aliados fueron Estados Unidos, fueron Francia, los visibles, ¿no? Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Pero habían otros aliados más pequeñitos, invisibles, los australianos, los mexicanos, los ecuatorianos. ¿Sí? Mira tú, nosotros somos vencedores en la Segunda Guerra Mundial. Creo que si no me equivoco, en la Primera o Segunda Guerra Mundial tenemos un as del aire. Claro, además que nosotros le dimos la balsa para que hagan esos aviones que se denominaban mosquitos, porque eran el ruido que hacía el motor más lo liviano que eran balsas, hacían que pudieran hacer lo que se denomina en la guerra la pelea de perros, que son las peleas de avión a avión. Entonces, fuimos vencedores, mira, de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿por qué se gana? Por la unión, la coalición, un mismo objetivo, luchar contra aquellas potencias del eje. Roberto, Roma, Berlín, Tokio. Esto era Italia, Alemania y Japón. Lo mismo hay que hacer acá contra la corrupción. El enemigo es
la corrupción representada por el socialismo del siglo XXI. Y debemos de unirnos todos los latinoamericanos para pelear contra este objetivo. Así es, pero hay una parte de la ecuación, Gerardo, que no has mencionado, porque prácticamente por más aliados que combatían, tanto grandes como pequeños, como lo acabas de decir, si no hubiera existido el error garrafal de Hitler de provocar de que los rusos entren también ya abierta y directamente en la Segunda Guerra Mundial en contra de los alemanes, yo creo que ahorita hubiéramos estado hablando alemán todo el mundo. Entonces, ese es el asunto. O sea, hay que encontrar la falla al socialismo del siglo XXI y atacar por ahí. O sea, y como tú dices, una de las causas que creo que no logramos hacerlo es la unidad. No nos unimos ni casa adentro, menos casa afuera. Y generalmente no tenemos el valor, y eso lo digo, si es que está nuestro amigo Wellington todavía escuchando, a veces hacer las preguntas, a veces indiscretas o fuertes, pero hacerlas, porque una pregunta no es un delito. O sea, una pregunta es querer saber una información de la cual tienes duda. No, y eso nos está faltando, y creo que por eso siempre seguimos a un Mesías, pero no le preguntamos a ese Mesías cuáles son sus apóstoles. Y resulta que en vez de ser apóstoles son delincuentes solapados. Y ahí hay otro de los grandes problemas. Hemos tenido en la historia falsos mesías. Hemos tenido, por ejemplo, a Kim Jong, y ¿cuál fue el resultado? El desastre de la Guyana. 2.000 seguidores de Kim Jong que se suicidaron en Guyana. Hemos tenido, por ejemplo, a David Koresh y el tema de los gavidianos. Todos terminaron, ¿cómo terminaron? La mayoría muertos, otros presos. Y así han habido falsos mesías. Mira tú, de Indonesia, me parece que era un país asiático, en que decía que en el cambio de siglo iban a venir los extraterrestres y se los iban a llevar, y entonces que vendan todo porque no iban a llevarse nada. Entonces, claro, amanecieron al 2001 y se dieron cuenta de que no se había acabado el mundo, que no habían venido los extraterrestres y que lo único que tenían como realidad es que tenían mucho dinero porque no tenían ninguna propiedad. Y es más, algunos hasta lo donaron el dinero de las ventas. Entonces, eso es peor todavía, se dieron cuenta que su realidad es que no tenían nada de nada. Y que la convicción de la creencia era un mero sueño o había sido en beneficio del supuesto líder o el supuesto mesías. Entonces, el tema es ese. Nosotros no podemos considerar al político como mesías. Nosotros tenemos que ver claramente que los únicos que nos vamos a salvar somos nosotros mismos, empezando por en favor de quién votamos, a quién elegimos, y terminando por exigir a quien resulta ganador de que genere las condiciones necesarias para que nosotros con nuestro propio esfuerzo progresemos. Esa es la única fórmula del progreso. Lo demás, hermano, es cuento, el buscar el padrinazgo, es simplemente impulsar la corrupción, porque el padrino bien fue representado en la película esta que llevaba dicho nombre, The Godfather, el padrino, el cual lo único que estaban era retratando la mafia, y las mafias, recordemos que se apoderaron inclusive del poder político. Así es. Y fue muy duro para muchos países salir de la mafia enquistada en el poder político. Bueno, salieron, pero salió de una forma de que de pronto nosotros no estamos capaces. Claro, a ver, lo que pasa es que somos vagos, a las cosas por sus nombres, queremos todo regalado, queremos la ley del menor esfuerzo. Cuando votamos por el padrino, estamos votando por la corrupción, estamos votando por un delincuente mafioso que está buscando su beneficio particular y regar las migas de ese beneficio particular en quienes son sus allegados. Y entonces, si queremos seguir teniendo gobiernos mafiosos, sigamos votando por el padrino. Si queremos tener gobiernos prósperos, no votemos por el padrino. No votemos por el partido político que está vendiendo cargos. No votemos por la persona que está comprando postulaciones políticas. Votemos por el que en su vida ha demostrado ser una persona de trabajo, y una persona de progreso y una persona de éxito, por sus propios medios, no regalado por nada. En ese momento que Latinoamérica se una bajo esos principios, tendremos una Latinoamérica próspera, una Latinoamérica del primer mundo, una Latinoamérica libre de corrupción. Así es, definitivamente. Sí, continuamos, ya el fondo de la musiquita también ya está
la he programado para que más o menos nos avise cuando tenemos que salir. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon, a Ana Guzmán también que se unió a nosotros y a todos aquellos que no los podemos ver porque no están suscritos a nuestra página, tienen que suscribirse a nuestra página, poner un me gusta, poner la alerta para que les avisen cuando estamos transmitiendo y así nosotros podemos ver cuando ustedes se conectan o dar su opinión para poder tenerlos también en la pantalla y comentarles. Así que muchísimas gracias, Gerardo, por haberme permitido. Mañana no se olviden el programa Sin Moscas en la Sopa, el cual comparto con Carlos Miguel. Así que ahí somos un poco más impertinentes. Así que a los que les gusta la impertinencia, por favor, mañana es el día. Acá las cosas serias y legales. Un abrazo, Gerardo. Muchísimas gracias por esas enseñanzas que nos das. Ok, déjame cambiar aquí. Un abrazo a los youtubers y un abrazo a quienes nos ven a través de Facebook. Así es.